Hola amigos y amigas de Periodismo Libre. Venimos con una nueva entrevista, esta vez con el exdirigente estudiantil, el dirigente sindical, activista social y gran analista político Julián Lemus Hidrobo. Julián, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Gracias por la invitación, Luis Alfonso. Vamos a analizar la coyuntura del año 2021 que ha sido tan rica en luchas sociales, en luchas políticas, y cómo esa coyuntura debe entroncar con lo que viene para el año 2022. Inicialmente, Julián, ¿cuál es su análisis en relación con lo que ocurrió, con lo que se ha denominado el estallido social, que yo lo considero una enorme lucha, una etapa de lucha extraordinaria del pueblo colombiano y especialmente de su juventud, que lamentablemente fue respondida por el régimen de Iván Duque con lo que también caracterizó como un genocidio, porque no de otra manera se puede identificar el hecho de que hayan sido asesinadas en la represión oficial más de 80 personas, la mayoría jóvenes, 48 de ellos en Cali, 18 en municipios del Valle del Cauca. Y se dice que la cifra superaría los 100, aunque las Naciones Unidas dice que no son tantos. Pero realmente ha sido una violación flagrante y masiva de los derechos humanos en nuestro país, la forma como el régimen de Duque ha respondido a las exigencias justas del pueblo colombiano y especialmente de la juventud. ¿Cuál es su análisis, Julián, de esta epopeya que ha vivido el pueblo colombiano desde el 28 de abril? Pues hombre, yo creo que lo de abril del 21 es una continuidad del movimiento del 2019, del movimiento estudiantil y de las juventudes en algunas ciudades de Colombia que se plantearon, digamos, avanzar en una serie de reivindicaciones para el sector educativo, para el sector juvenil. Y recuerde que en noviembre del 19, el 21 de noviembre del 19, es, digamos, donde confluye esa manifestación que empezó muy fuerte como manifestación de descontento y de expectativa de los jóvenes, sobre todo los estudiantes universitarios, y que se trató en el año 2020, digamos, de potenciarla, pero las circunstancias externas de la pandemia hicieron que esta cayera un poco desde el punto de vista de la fortaleza del movimiento. Entonces, cuando se vuelve a retomar la iniciativa ya para el año 2021 a través del Comité Nacional de Paro, lo cierto es que desde la perspectiva del movimiento social hay un fenómeno nuevo, y es que la expresión, la respuesta de los jóvenes, de lo que denominan la primera línea, en el Cali, en el Valle, en Bogotá y en otras ciudades del país, rebasó las expectativas de la dirigencia del Comité Nacional de Paro. El primer elemento a analizar en esa coyuntura es que los compañeros que pensaban en un movimiento de un día, de un paro, que le llaman paro simplemente a una acción de protesta, porque paro de producción no hay suspensión de la producción, y le han denominado paro como una forma, digamos, eufemística para llamarle a una jornada de lucha. Y digamos, ahí hay una diferenciación en la categorización, porque es que el paro significa huelga, y la huelga significa suspensión del trabajo, y la suspensión del trabajo implica que no se le produce el capital, sea este público o privado. Entonces, ahí hay una gran diferencia en la valoración del término. Pero más allá de eso, lo cierto es que los jóvenes, los muchachos desempleados, los niños que llaman, que ni trabajan ni estudian, y otra serie de gente de las barriadas populares, en el caso de Cali, del sector de Agua Blanca o de Sameco o del suroriente de Cali, encontraron una vía para expresar su descontento con su forma de tratamiento que le da la sociedad a ellos, que los convierte en seres excluidos, ¿sí? Sin futuro,
sin expectativas, en el caso del empleo, en el caso del estudio, en el caso de su proyecto personal. Es decir, ahí confluye eso, y en el caso de los muchachos universitarios, algunos de ellos deudores de ICETEX, etcétera, la perspectiva de conseguir empleo medianamente remunerado o empleo en condiciones formales de acuerdo a la OIT o lo que llaman trabajo decente, cada día en Colombia esto es más inexistente. Entonces el joven universitario que se endeuda con ICETEX sale a buscar el laburo y lo que encuentra es contratos de prestación de servicios miserables, donde no se le reconoce ningún tipo de garantía, y eso es lo que lleva a la gente a expresar su descontento. Ahora, en el caso de Bogotá, la barriada de Kennedy, la barriada de Ciudad Bolívar, la barriada de Suba, que son, digamos, concentraciones poblacionales muy grandes. Recuerden, Luis Alfonso, que Kennedy es más o menos 1 millón de habitantes. Sí, Suba es casi 1.200.000 personas, al igual que Ciudad Bolívar, pero son concentraciones urbanas donde hay la exclusión y la desigualdad muy profunda y pocas oportunidades para esa generación. Por eso la gente se rebotó, como se dice popularmente, se expresó, y desafortunadamente la mala lectura del gobierno del presidente Duque hace que la única forma de responder a las demandas de la juventud, a las demandas de salida que ya venían planteadas desde el pliego del 2019, por eso yo hago énfasis en eso, que el 21 de noviembre del 2019 se presentó un pliego y no se pudo tramitar porque el gobierno no le dio salida, y después el gobierno quiso embolatar a los muchachos con una convocatoria a unos tales seminarios o consejos juveniles que le fracasó el presidente Duque. Pero ese pliego del 19 reaparece en abril, mayo del 2021, y el gobierno lo que ofrece es bala, represión abierta, desapariciones, etc. Entonces, me parece a mí que la caracterización de la coyuntura es un movimiento en alza que no es factible encauzarlo en las viejas esquemas del movimiento sindical o de la izquierda colombiana tradicional, porque ese movimiento rebasó lo que es la izquierda tradicional y lo que son los movimientos sociales, sindicales, cooperativos, aún universitarios. Pues esto es una cosa nueva, novedosa. Creo que la experiencia de Cali es muy enriquecedora, y los analistas como usted, Luis Alfonso, seguramente profundizarán más en escudriñar qué fue lo que pasó en Cali y qué se espera hacia futuro. Julián Lemus fue un dirigente estudiantil de los años 70, participó en las luchas estudiantiles, en las famosas, históricas luchas de los universitarios de 1971, en la Universidad del Valle, en otras universidades. Hizo parte de esa playa de dirigentes y de líderes juveniles que se alzaron contra el gobierno de Misael Pastrana Borrero en los estertores del Frente Nacional, y desarrollaron una gesta igualmente histórica. De esa gesta, Julián, ¿qué podemos retomar a hoy? Porque muchos hacen análisis ahistóricos, es decir, desconociendo toda esa trayectoria de luchas del pueblo caleño, del pueblo vallecaucano, del pueblo colombiano. Usted que participó en esas gestas del 71, que fueron brutalmente reprimidas también por otro gobierno de las élites de la oligarquía colombiana, que era el de Pastrana Borrero, y el del gobernador Salcedo de la época acá. Marino Rengifo. Marino Rengifo Salcedo. ¿Qué, digamos, coincidencias encuentra? ¿Qué legados nos dejaron esas luchas? Muchos de estos jóvenes que participaron en las luchas de ahora, en los numerosos puntos de resistencia, pues seguramente son hijos o nietos de esos luchadores. ¿Cuál es la relación que podemos hacer entre esas gestas del 71 y estas gestas del 2021? Me la pone difícil, Alfonso, es que es medio siglo. Medio siglo. Son 50 años de la gesta del 71 frente al 2021. Digamos, en esencia, el régimen no ha cambiado la forma de tratamiento a la protesta social y a la protesta juvenil. Los que, utilizando la terminología de hoy, fuimos primera línea en el 70, también nos tocó soportar la brutalidad policiva, los retenes, las golpizas, la ilegalización de los movimientos universitarios, la expulsión de muchos de nosotros de las universidades o de los colegios.
pero con una diferencia frente a hoy. Es que cada día es más clara la forma brutal en que los servicios secretos del ejército y de la policía infiltran las movilizaciones y hacen tareas que ellos, los propios mandos, los mandan a hacer. Recientemente vi por ahí unos trinos que publicaron en las redes sociales donde la policía, creo que es en el Tolima o algo así, da instrucciones precisas a unos señores oficiales en ejercicio de la policía para que infiltren la marcha y que tienen que provocar algún tipo de disturbio para que sirva para algo la infiltración. Digamos, eso es un cuento viejo, eso no es nada que uno desconozca. A nosotros también nos hicieron eso, en el 70, en el 71, nos mandaban a veces muchachos que con el corte de los policías o de los soldados y eran fácilmente identificables. Pero a diferencia de hoy es que se genera esa infiltración con el propósito de generar un estigma al movimiento social y asociar la protesta social con lo que denominan el vandalismo, etc. Ahora, desde la perspectiva de la generación de liderazgos, yo creo que el 71 y la década del 70 marcó en el Valle del Cauca un momento, digamos, de inflexión de la perspectiva de los luchadores que se potenciaron en ese movimiento. Gente como Camilo González Pozo, como Ricardo Sánchez Ángel, como Gustavo Ibar Rebolledo, como la vietnamita María Victoria Donés, gentes como el actual rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, que fue activista de la Juventud Patriótica en esa época, lo mismo que el actor Bruno Díaz. Y en el caso de otros líderes estudiantiles, Álvaro Sierra, un compañero nuestro, muy amigo, recientemente fallecido, que jugaron y jugamos un papel determinante. En el 71 nosotros estábamos terminando el bachillerato en el Colegio Benjamín Herrera, un colegio de hombres libres, donde afortunadamente tuvimos el privilegio de tener una educación para la época bastante avanzada desde la perspectiva de la nueva escuela. Pero digo que de esa generación del 71 todavía persisten dirigentes como Marcelo Torres, por ejemplo, que fue un gran dirigente de la Universidad Nacional, como Amílcar Acosta, que fue un gran dirigente de la Universidad de Antioquia, como gente que en el Valle jugó un papel, y otros que también utilizaron su forma de expresión y de enfrentamiento a las políticas gubernamentales escogiendo el camino de las armas. Porque esa generación es la generación de Rosenberg Pavón, de Besio Ruiz, de Omar Vesga, de los Calvo, Oscar William y su hermano, de mismo Fayad, también paisano nuestro del Valle del Cauca, de gente como José Fedor Rey, del grupo Ricardo Franco, como el propio Carlos Pizarro León Gómez. Pero esa generación del 71 dio para muchas formas de acción política y otras personas enriquecieron la cosa cultural, las expresiones culturales en el Teatro Experimental de Cali, en el Teatro de la Candelaria en Bogotá, en el Teatro Tobón de Medellín, etc. Es decir que si colocamos el parangón, uno podría afirmar el movimiento político del 71 le generó un remesón a la herencia del Frente Nacional, a esa cerrazón del régimen político, a esa imposibilidad de hacer acción política por fuera pues, de los partidos tradicionales, y que produjo al mismo tiempo que mucha gente que vio cerradas las posibilidades de acción política legal escogiera el camino de las armas, como el caso del M-19 o el caso del ELN o el caso de las FARC, que algunos jefes de las FARC de hoy en día también hicieron parte de esa generación del 71, como Cano, o como Catatumbo, o como otros. Como en esa época, lo decía al formular este interrogante, el gobierno de turno de Misael Pastrana reprimió brutalmente las manifestaciones del 71, que no solamente fueron en Cali. Cali fue el epicentro. Como después de 50 años, Cali ha vuelto a ser el epicentro del estallido social. Pero igualmente, esa matanza oficial queda en la impunidad.
no conocemos de procesos judiciales que hayan conducido a sancionar penalmente o por lo menos políticamente a los responsables de los numerosos muertos que hubo en 1971, no solamente en Cali, sino en Popayán, que fue otro epicentro de la lucha estudiantil, en Bogotá y en otras ciudades del país. La cifra supera los 10 asesinados en esa época. Y en este 2021, pues todo va dirigido también hacia la impunidad. De cerca de 100 personas asesinadas por la represión oficial y de miles de detenidos, de heridos, de lacerados, de violentados, etcétera, pues son muy pocos los agentes estatales que están en proceso de sanción penal, son escasísimos, y por el contrario lo que se está dando es una enorme persecución. Hay más de 200 detenidos de los jóvenes de las primeras líneas y de los jóvenes que participan en las luchas de resistencia. Todo apuntaría hacia la impunidad. ¿Qué hacer, Julián, para que efectivamente haya, digamos, una acción penal efectiva sobre los responsables de esta represión brutal? ¿Y cree usted que la llamada justicia internacional operará, ya que vino recientemente el fiscal de la Corte Penal Internacional casi que a absolver de antemano al régimen de Iván Duque por otros crímenes, pero igualmente lavándole la cara a un régimen que la tiene manchada en sangre? ¿Cree usted que va a haber resultados y que vamos a estar en presencia de un ejercicio de responsabilidad política y penal en relación con este hecatombe? Hombre, Luis Alfonso, ¿qué te digo? Toda sucesión mala es susceptible de empeorarse, ¿cierto? Eso dice. Yo creo que el 71 estaba enmarcado en el concepto del estado de sitio y de la prohibición. Y lo que se hizo en el 71, en el caso de Edgar Mejía o en el caso de Tuto González en Popayán, hermano de Camilo, es utilizar las fuerzas del ejército para atropellar y disparar contra gente inerme, porque los estudiantes que murieron sin armas. Es decir, no había conflicto, digamos, armado, no era que gente que estuviera respondiendo con armas a la acción de las fuerzas del ejército o de la policía. Esos casos quedaron en la impunidad y ninguno de los que disparó contra Edgar Mejía o que dispararon contra Tuto González, que estaba llegando a la casa de él en Popayán, digamos, fueron sancionados, porque el velo y la complicidad de las fuerzas estatales siempre ha sido una nota característica del régimen colombiano y del régimen policivo y de la alcahuetería, digamos así, con el accionar de estas fuerzas regulares, institucionales, que, digamos, ponen en entredicho la legitimidad del propio régimen político. Pero lo de hoy es que sin haber estado de sitio, sin haber estado de excepción, ¿sí?, supuestamente en el marco de la Constitución y de las leyes, hay unas fuerzas legales que actúan como Pedro por su casa. Eso de Cali, esa forma como violentaron a los muchachos, la policía y posteriormente el ejército, fue algo que no se había visto aquí. Y lo nuevo es que aparece el fenómeno de lo que uno denominaría paramilitarismo urbano, es decir, algunos núcleos de la sociedad vinculados con una tradición seguramente de esos grupos privados de justicia, del narcotráfico o de otro tipo de negocios ilegales, que aparecen y se autodenominan gente de bien y que utilizan las armas en complicidad con la policía para agredir a gente inerme, desarmada. Y los muchachos y muchachas que asesinaron lo hicieron a sangre fría. Eso es un crimen de Estado. Eso es una cosa que tendrá la comunidad internacional que evaluar, porque así se denomina en el lenguaje del derecho internacional humanitario. Eso es un crimen. Eso no tiene otra denominación. No es una equivocación, no. Es fuerzas letales que llegan a matar. Son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? Entonces, a diferencia del 71,
Aquí lo que hay es un degeneramiento de la acción del Estado, ¿sí? Hay unas fuerzas oficiales cada vez más imbuidas de una doctrina del enemigo interior que trata de resolverla a punta de bala. Y eso no conduce sino a profundizar las contradicciones y las salidas, digamos, constitucionales quedan en entredicho. De ahí, por ejemplo, la importancia de ese informe que avaló la ONU recientemente por lo que pasó en Bogotá el 9 y 10 de septiembre del año 2020, que es una barbaridad. Es que en Bogotá hubo 14 personas ejecutadas por la policía. En el Verbenal, ¿no? Sí. Mataron 14 personas, la mayoría de ellos jóvenes, simplemente porque los muchachos estaban protestando, porque la policía el día 9 de septiembre había matado a un joven en el barrio, en un barrio de Santa Cecilia o Villa Cecilia, algo así, y la gente al otro día salió a protestar y entonces pasó lo que pasó. Y lo que dice la ONU es la policía se excedió, la policía abusó sexualmente de las mujeres, la policía utilizó un exceso de fuerza para reprimir una protesta legítima de los ciudadanos. Lo de Cali seguramente después de este mayo tendrá que entrar en consideración, porque lo de acá fue mucho más numeroso, ¿sí? Es que aquí desaparecieron muchachos. Es que aquí asesinaron gente a mansalva, es que aquí las fuerzas de seguridad del Estado simplemente se olvidaron de su papel constitucional y se convirtieron en tropas de asalto, ¿sí? Y se colunchan con los denominados gente de bien, y entonces ahí aparece algo que es muy grave para la democracia y para el Estado colombiano, y es que reaparece lo que en la época de la violencia se denominaban los chulavitas, los pájaros, en alianza con la policía, en alianza con la fuerza del Estado, y ellos pasan a hacer operación limpieza. Que eran los paramilitares de la época. Que eran los paramilitares de la época, correcto. Entonces yo veo que la circunstancia, digamos, del Estado colombiano frente a tratamiento de la protesta social, este gobierno del presidente Duque está digamos, en deuda. Su actitud y su entendimiento de la dimensión de la protesta social, creo que él no la logra dimensionar, a lo mejor ni entiende, porque pues una persona educada en el BID, que desconoce completamente el contexto donde se crea o donde se es joven y se participa en la acción social y juvenil y de protesta, pues él la desconoce porque pues es un muchacho que se fue muy joven para los Estados Unidos a estudiar allá y no conoce Macondo. Recientemente una investigación independiente, un estudio independiente encabezado por Carlos Negre presentó el informe al que hace referencia Julián, que encontró que lo que efectivamente ocurrió y que denunciamos en su momento, en el año 2020, en septiembre del 2020, fue efectivamente una masacre. 14 personas, lo denunciamos en Periodismo Libre, se denunció así, en esos términos, de esa manera, en algunos medios de comunicación alternativos, pero la inmensa mayoría de los medios masivos tradicionales de comunicación le lavaron también la imagen al régimen de Iván Duque y dijeron que eso había sido una represión, producto de lo que ellos siempre han denominado el vandalismo. Así quedó. Afortunadamente ahora sale a flote esta investigación que corrobora lo que denunciamos desde hace tanto tiempo, más de un año. Una masacre en el sector de Verbenal en Bogotá, 14 jóvenes asesinados por la represión policial. Y luego se produce 3 días después, un informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con su representante en Colombia, Juliet de Rivero, en el que se certifica por parte de este ente internacional la participación de agentes del Estado en 28 de los asesinatos contra los jóvenes reprimidos en la protesta del año 2021, después del 28 de abril. De tal manera que son 2 informes muy importantes, el segundo ya directamente de las Naciones Unidas,
que no reconoce la totalidad de los crímenes que se cometieron, que repito, por investigaciones de Indepaz, de Pares y de otras organizaciones, pues establece que la cifra es mucho mayor. Pero por lo menos ya habla de 28 asesinatos en la represión del paro por parte del establecimiento del régimen de Iván Duque. Y creo que ese elemento es supremamente importante. Julián, ¿qué podemos establecer ahora hacia el futuro? Haciendo un poco de prospección. Se avecinan unos procesos políticos muy importantes en 2022, las elecciones de nuevo Congreso en marzo, las elecciones de Presidente de la República en mayo y segunda vuelta si hay en junio. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué puede ocurrir después de este levantamiento social, de este estallido popular en Colombia, de estas multitudinarias manifestaciones, para que no suceda lo que ocurrió en Ecuador? Que después de las grandes movilizaciones populares, estudiantiles y de las comunidades indígenas, terminaron 2 años después eligiendo a uno de los representantes más terribles de la oligarquía financiera, corrupta y que está pues desarrollando una política abiertamente antipopular, lo que uno podría considerar pues una enorme contradicción, de acuerdo con analistas, producto de la división de los sectores populares y de los sectores progresistas y alternativos. Y para que no ocurra lo que ha ocurrido en otros países en donde el levantamiento popular pues finalmente no ha escalado al ejercicio, no ha dado el salto político que podríamos denominar cualitativo, para que ascienda el plano político y haya transformaciones, por lo menos en las perspectivas de nuevos gobiernos que abran camino a nuevo poder. ¿Usted cree que en Colombia se abrirá un nuevo gobierno con un nuevo Congreso que abra posibilidades de transformaciones reales por fin, después de más de 200 años de dictadura de la oligarquía liberal conservadora en nuestro país? Hombre, me la pone difícil, Alfonso, porque una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que el análisis te puede... digamos, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Acaba de pasar la convocatoria de los muchachos, de 12 millones de jóvenes convocados, participó el 10%, 1.200.000. De ese 1.200.000, más de la mitad votaron por los partidos tradicionales. El gran ganador de la convocatoria de los jóvenes es el Partido Liberal de César Gaviria. Después le sigue el Partido Conservador, después la U, etc. ¿Sí? En el único sitio en Colombia donde los movimientos independientes tuvieron, digamos, un liderazgo importante en la votación fue aquí en Agua Blanca. ¿Sí? En un grupo de unidad y resistencia popular en Cali. Muy poquitos votos, 2.800, 2.700 votos para una congregación de jóvenes muy grande de esa población. Entonces, digamos que ese es un campanazo de alerta, porque la ecuación que venían diciendo es: los jóvenes que se metieron a las movilizaciones van a tratar de provocar cambios políticos, y yo creo que eso no es tan cierto. Es decir, hay mucha apatía, todavía los muchachos no entienden la importancia de participar en política y lo hacen con los partidos tradicionales. A mí me sorprendió mucho la votación del Partido Liberal, porque es que es un partido en decadencia, es un partido que prácticamente está casi que en vías de extinción, y con las nuevas generaciones lo que aparece son todos esos caciques clientelistas moviendo jóvenes para que ganen X o Y posiciones, excepto en Bogotá, donde ganó Colombia Humana y el Pacto Histórico. Creo que en el resto del país, en toda parte, ganaron los partidos tradicionales. Entonces ese es un primer punto de alerta. El segundo elemento es: no toda manifestación social se transforma en una exigencia política. Eso no es así tan de bola a bola. Esa ecuación yo no la veo tan de, digamos, una cosa produce el causa-efecto, no lo veo así. Y además porque desde la perspectiva de las organizaciones de la denominada izquierda, o eso que usted le llama movimientos alternativos, la respuesta también es una respuesta que le genera a uno incredulidad. No les abrieron espacios.
en el pacto histórico que se supone que es una confluencia de fuerzas nuevas, de fuerzas de etnias, de los indígenas, de los negros, de la izquierda, del Polo Democrático, etcétera, del M-19, ahí no les dieron cabida a los muchachos de la primera línea. La izquierda, entiéndame, Luis Alfonso, no ha leído bien lo que significó ese movimiento. Y creen que los muchachos por inercia, por ósmosis, van a apoyarlos, de pronto se equivocan. No es tan cierta la causa-efecto, muchacho vota Petro, yo no creo que eso sea así. Y si los que están pensando que todos los jóvenes están con Petro, de pronto se van a llevar un palmo de narices. Eso no es así. Y en el centro de la esperanza, pues hay unos movimientos de gente que dice que son renovación, pero han sido ministros, exgobernadores, excongresistas. ¿Qué es lo nuevo ahí? En el centro de la esperanza lo nuevo es una muchacha que apareció ahí que es sobrina de Ingrid Betancourt. Eso es lo nuevo, porque lo demás son el viejo establecimiento. De la Calle, Cristo, Fajardo, los Galanes, Iván Marulanda, que es desde la época del 80, por allá con Rodrigo Lara Bonilla, con Luis Carlos Galán, eso que no renovación es. Y ni que hablar en el... Y en el equipo Colombia ese, pues de esos exalcaldes que ahora sí se dan cuenta que hay que hacer otra política, pero cuando estuvieron gobernando, caso Char, caso Federico Gutiérrez, caso Peñalosa, caso doña Dilian Francisca, caso Alexander Char, es decir, ¿cuál es la gestión en favor de las mayorías? ¿Cuál es la gestión en favor de resolver problemas de la desigualdad, de la inequidad, de la pobreza, de la exclusión? Ninguna. Ellos son agentes del modelo neoliberal, del consenso de Washington, que en ese equipo Colombia ahí no hay nada nuevo. Y por último, pues ese movimiento del Centro Democrático, pues eso es más de lo mismo. El señor Oscar Iván Zuluaga es Uribe 3, o Uribe 4. Es la misma perra con distinta guasca. Mira, ahí no hay ninguna novedad. Ahora, usted me pregunta, ¿usted cree que es posible que se avance? Yo le digo, yo creo que hay buenas expectativas de que Gustavo Petro pueda alcanzar la presidencia. Yo creo que es posible. Si logra hacer alianzas más allá del pacto histórico. Para que Gustavo gane en primera vuelta necesita al Partido Liberal. Si no hay votación de liberales, no se gana, pero es que no nos alcanza. Es que para ganar en primera vuelta hay que sacar 11 o 12 millones de votos. Y nosotros llegamos a 5 o 6, lo que es la izquierda, pues lo que somos, lo que se denomina pacto histórico. Entonces, para ganar en primera vuelta hay que mirar a otros. Y esos otros, compañero Luis Alfonso, son los liberales y los hermanos conservadores. Los hermanos conservadores, ellos por 2 ministerios, ellos participan. Lo han hecho siempre, porque es un partido clientelar, un partido burocratizado, un partido que le traen los puestos. Y si ellos sacan 10 o 12 senadores, le aseguro que entran en la coalición de gobierno si el presidente es Gustavo Petro, y les da un tratamiento adecuado a su representación política, que ese es, digamos, el interrogante. Porque no se puede pensar que el pacto histórico, como dicen algunos de sus dirigentes, va a hegemonizar el Congreso. Eso no es cierto. Que van a sacar 55 senadores y 86 cámaras. ¿De a dónde? Por favor. 55 senadores necesita 10 millones de votos en el Senado, y eso no va a pasar. Ya se bajaron a 5. Yo creo honestamente que el pacto histórico, si le va muy bien, saca 3 millones y medio de votos. Bueno, Julián, pero para finalizar, lo que uno observa de todas maneras es una enorme confluencia de jóvenes, de gente de las nuevas generaciones en las manifestaciones de Gustavo Petro. Eso no lo logra ningún otro aspirante o precandidato presidencial, ni del centro, ni de la derecha, ni de la extrema derecha. Jóvenes y gente del común que va sin que nadie la lleve de la nariz, sin que nadie le ofrezca nada en las manifestaciones. Ese es un fenómeno real, objetivo, que está ahí. Y es lo que está viviendo ahora.
Y lo mismo se evidencia en las encuestas, que aunque no pueden ser pues parámetros absolutos, son de todas maneras fotografías del momento que nos presentan una enorme posibilidad de progreso del campo alternativo para los próximos comicios. ¿No cree usted que entonces se abrirán nuevas opciones el próximo año y que todo esto que no se logró tramitar por la represión, por la obcecación homicida del régimen de Iván Duque, así la califico yo, contra el movimiento popular, se podrá tramitar en un nuevo gobierno? Hombre, yo creo que en el Congreso se va a avanzar. Y como les decía hace un momento, yo creo que el pacto histórico va a sacar unos 15 senadores, ¿sí? 15, 17, que con 3,5 millones eso se saca. Porque es que, Luis Alfonso, van a participar 20 millones de personas en la votación del 13 de marzo. Y esos 20 millones hay 2 millones de votos blancos y nulos. Entonces te quedan 18 millones de votos válidos. Y eso significa 540,000 votos de umbral para poder que tengan derecho a que lo cuenten a uno. Entonces hay listas que de pronto no alcanzan el umbral. El que saque el umbral ya tiene de entrada 3 o 4 senadores. Entonces mi percepción es que el pacto puede sacar 15, 17, ojalá la lista de Fuerza Ciudadana logre el umbral. Es difícil, pero ojalá la puedan lograr. Ahí tendríamos 3 o 4 senadores más, llegaríamos 21. Pienso en los 2 compañeros indígenas, 23, los 5 de comunes, 28, y 7 u 8 de los verdes. Y de las... bueno, para Cámara están las circunscripciones de paz. Pero después estamos hablando de Senado. De Senado. Entonces, Senado. yo creería que en Senado podemos estar hablando de 35, 38, 35, ponle, del sector alternativo, que ya es una fuerza fundamental, porque es que esa fuerza, en alianza con 1 o 2 partidos más, garantiza mayoría en el Congreso, que es lo que hay que tratar de entender. Ningún partido en Colombia puede aspirar a ser hegemónico ahí. ¿Sí? Pero sí es factible construir un equipo que interlocute con los liberales o con los conservadores o con otros grupos que lleguen al poder, diferenciándose a su vez de que van a estar en la oposición a Petro, gente como el Centro Democrático, como Cambio Radical, o eventualmente la gente de los partidos estos cristianos y de la U. Pero yo la veo así. Ahora, en cámaras, yo creo que en cámaras el gran reto, Luis Alfonso, es las listas de coalición. En algunos departamentos hay listas de coalición y yo creo que se va a avanzar y se va a sacar cámara en el Tolima y en Cundinamarca y en Nariño y en el Cauca. En otras partes donde no hubo posibilidad de confluencia con los verdes, la cosa se dificulta, ¿sí? Porque digamos, la ingeniería electoral, lo que le llaman el manzanillismo, pues toda la cosa electoral es muy concreta. Si usted no tiene cómo sacar el umbral, no alcanza la cifra repartidora, y aquí hemos quemado votos en el 2010, en el 2014, en el 2018, en las cámaras territoriales, porque se van aparte, porque el polo va por un lado, la colombiana por otro, los verdes por otro, entonces ninguno llega. Y entonces, ¿qué es la perspectiva nuestra? Quitarle curules a los partidos del establecimiento, en Córdoba, en Bolívar, en el Atlántico, en Santander, en Cundinamarca, en Nariño, en Caldas, pero es que tenemos que quitarle siquiera una curul, pero es que no hemos podido, porque como cada uno va por su lado, porque la gente no aprende y sigue creyendo que estamos en la época de los cocientes y los residuos, entonces se equivocan la táctica electoral. Más de una vez se les ha sugerido a los compañeros, por favor, entiendan, hay que hacer coaliciones, y la coalición es con todos, verdes, amarillos, rojos, rosaditos, etc. Si no es así, Luis Alfonso, no hay cámaras. Entiendan eso. Es la única parte donde salen cámaras de los verdes por un lado y el polo y otros es en Bogotá, que porque tiene una tradición y tiene ya una historia y tiene unos gobiernos y todo un aparataje, digamos, que garantiza que la gente se movilice. En este momento hay 7 o 6 representantes a la Cámara en el caso de Bogotá, pero en el Valle no hay sino una de los verdes, y en Antioquia una de los verdes.
Y es que no hay más. Y es que en Santander hay uno en coalición, y en Nariño lo perdimos la vez pasada, y en el Cauca lo perdimos, y en el Tolima. Todo por la estupidez, perdónenme la expresión, de cada uno irse por separado. Si eso no se resuelve, no hay cámaras y no avanzamos. Podemos avanzar en Senado, pero es que el gran problema de la izquierda colombiana es su debilidad en los territorios, porque no logramos hacer que la gente entienda que hay que actuar en coaliciones y preferiblemente en listas abiertas, que cada cual se juegue lo que tiene y el que salga electo, pues el que mayor número de votos salga. Yo la veo así. Ojalá los cálculos que hacen los compañeros del Pacto Histórico y aún los del Centro de la Alianza Verde, etcétera, fructifiquen en Cámara, pero lo que uno logra con el correr de los años ver es que se va a repetir la historia. En las cámaras los liberales van a seguir mandando, la U, el Partido Conservador, porque es que esos son maquinarias muy arraigadas que son las que definen. Y finalmente te digo esto para concluir esta parte, Luis Alfonso. Me gusta muchísimo lo de los jóvenes que participen en las manifestaciones de Petro. Ojalá hayan inscrito la cédula. Muchas gracias, Julián, por acompañarnos en este espacio de Periodismo Libre. Ojalá se atiendan varias de las observaciones que ha formulado en ese análisis político tan minucioso que ha elaborado en esta entrevista. Volveremos con un nuevo diálogo en Periodismo Libre.